Buenas tardes, estimados miembros del tribunal. Vamos a dar inicio. Buenas tardes, estimados miembros del tribunal. Voy a pasar a exponer mi proyecto de grado, el cual titula Plan de Desarrollo Económico Financiero para mejorar la rentabilidad de la empresa Recicladora López del municipio de Vinto. Mi nombre es Brígida Pata Condori. Vamos a iniciar con el capítulo 1, el cual titula Identificación del problema, ¿no? Entonces, dentro de la identificación del problema tenemos como antecedentes, ¿ya? Y como antecedentes podemos decir que el logro de los objetivos financieros es la base fundamental del crecimiento empresarial. Actualmente, los negocios necesitan definir cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo para poder lograrlas. Es de esta forma que la planificación estratégica pretende disminuir la incertidumbre y los riesgos afrontados para alcanzar los objetivos con mayor facilidad. Dichas situaciones explicadas forman parte de la realidad de la empresa recicladora López, dado que esta siempre, o como toda empresa, trata de buscar el logro de sus objetivos y el alcance de sus metas. Todavía no he terminado. El alcance de sus metas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta empresa ha presentado problemas de rendimiento por el tipo de materiales que recicla. Esto principalmente se ha dado porque los precios son bajos y el margen es bajo y se requiere gran volumen de transacciones para poder generar una buena rentabilidad. Posteriormente vamos a ver los antecedentes conceptuales. Como antecedentes conceptuales tenemos que la planificación financiera consiste en establecer planes de trabajo a realizar para lograr los objetivos trazados por la organización. Esta herramienta es fundamental para el desarrollo de operaciones económicas y financieras. El planeamiento financiero ayuda a las empresas como guía para lograr sus objetivos trazados con un monitoreo constante. Para ello también se realizan proyecciones de flujo de efectivo, proyecciones de utilidades para obtener. Esto según Morales y Morales. Además, se tiene que el plan de desarrollo financiero es una herramienta que promueve el desarrollo de una empresa, pero expresado en cifras cuantificadas de lo que se espera obtener mediante la planificación de objetivos, estrategias y metas que se busca alcanzar. Posteriormente vamos a ver el árbol de problemas que nos presenta la identificación del problema. Como primer problema tenemos que la estructura del negocio, como primera causa tenemos el gran dinamismo en la actividad productiva del negocio, ¿no? Con problemas para el control y el seguimiento de las actividades y el cumplimiento de los objetivos. Esa sería una subcausa. Como primera causa tenemos que la estructura del negocio por el poco margen requiere grandes volúmenes. Además, esto ha generado un efecto. El efecto es la deficiencia de liquidez por las necesidades de capital. Esto principalmente porque se compra grandes cantidades de plástico, el cual requiere gran capital de la empresa, ¿no? Por otra parte, se tiene alto volumen de compras pagadas por adelantado y ventas con cuentas por cobrar. ¿Qué significa alto volumen de cuentas pagadas por adelantado? Cuando nosotros compramos a un acopiador independiente, muchas veces se tiene que hacer la reserva del material, entonces por esta razón se realiza un pago adelantado. ¿Y qué ha generado esto? Pérdidas y alto costo de oportunidad. ¿Qué significa el costo de oportunidad? Que en vez de nosotros comprar nuestro propio material a los recicladores, le estamos comprando a otro acopiador. Entonces eso es una pérdida de costo de oportunidad. Por otra parte, las deficiencias en las decisiones, como tercer causa, las deficiencias en las decisiones estratégicas y en la aplicación de las mismas. Estas deficiencias han generado bajo rendimiento y problemas para el alcance de los objetivos. Como cuarta causa tenemos el alto costo financiero por el excesivo endeudamiento, lo cual ha generado una disminución en la estabilidad por el pago de interés, ¿no? Disminución de las utilidades por el pago de interés. Por otra parte, como causa número 5 tenemos la falta de seguimiento a las operaciones y estrategias
lo cual ha generado que los centros de acopio se centren en productos de poco margen, es decir, ellos están comprando principalmente papel, cartón y plástico duro, que es lo que menos margen le da a la empresa y es lo que más fácil se compra, ¿no? Además, tiene que las áreas y los empleados no tienen un buen desempeño y no dan al máximo de su rendimiento, de su esfuerzo, ¿no? Y esto ha generado una baja productividad y una baja rentabilidad, teniendo como principal problema la baja rentabilidad y la poca productividad de la empresa. A continuación, viendo todos estos problemas, porque es un árbol de problemas, se va a pasar a la formulación del problema, la cual tiene el planteamiento del problema en forma de pregunta, el cual tenemos que se ha planteado de la siguiente manera. ¿Cómo un plan de desarrollo económico y financiero permitirá mejorar la rentabilidad de la recicladora López del municipio de Vinto? Para solucionar este problema de investigación, se ha planteado el siguiente objetivo, que es el objetivo general, que tenemos el siguiente. A proponer un plan de desarrollo económico-financiero para incrementar la rentabilidad de la recicladora López del municipio de Vinto. Como objetivos específicos para alcanzar ese objetivo general, se tiene analizar el entorno de la empresa, y esto se va a realizar por medio de un análisis pestal y un análisis del microentorno. Luego se va a diagnosticar la situación actual del negocio, es decir, se va a comprender bien el negocio y se va a hacer un análisis completo de la empresa. Además, se va a realizar un análisis financiero de la empresa, ¿no? Realizando un análisis horizontal, vertical, por ratios y análisis de fondo. Posteriormente, se van a desarrollar las estrategias para mejorar la rentabilidad. Luego, se van a establecer metas para un control de las estrategias. Y finalmente, se va a evaluar el plan propuesto por medio del flujo de caja incremental e indicadores de rentabilidad BANT-PRI. Ya teniendo el primer capítulo, el segundo capítulo consiste en el marco teórico, el cual está elaborado de la siguiente forma, teniendo las teorías que van a sustentar, ¿no?, el trabajo. Como primera teoría tenemos lo que son finanzas. Posteriormente se ha visto lo relacionado con el estudio financiero, y dentro de esos estudios financieros podemos ver que hay estudios de viabilidad, estudios de factibilidad, estudios de planes de inversión. Por otra parte, se ha visto que es un tema importante, como esto es un plan, la gestión financiera, por lo cual tenemos que comprender qué son las estrategias financieras, qué es la organización financiera, qué es una estructura financiera y qué es el control financiero. Posteriormente, hemos visto qué es la planeación financiera y hemos visto que existen unos tipos de planes. Existen planes de desarrollo, planes financieros, planes económicos y finalmente el plan que nos importa, que es un plan de desarrollo económico financiero, el cual, como hemos mencionado, expresa en cifras lo que se quiere alcanzar la empresa, ¿no? O lo que quiere alcanzar la empresa. Ya teniendo como capítulo 3, tenemos el marco metodológico. Este marco metodológico nos va a dar la metodología a ser utilizada. La metodología a ser utilizada en el presente proyecto es una metodología analítico-deductiva. ¿Por qué analítico? Porque se utilizan diferentes herramientas de análisis. Y deductiva porque se va de lo general a lo particular. Es decir, primero analizamos todo el entorno del país relacionado al entorno del reciclaje y luego analizamos la empresa y su problema de rentabilidad. El tipo de investigación es de tipo aplicada porque se pretende dar una solución a un problema. Además es un tipo descriptiva y exploratoria. Descriptiva porque describimos los problemas que tiene la empresa y las posibles soluciones, y exploratoria porque se busca la mejor solución para el problema de la empresa. Además se realizará en un momento dado de tiempo, por lo que es una investigación transversal. En el enfoque, la presente investigación tendrá enfoque de investigación mixto, es decir, será cualitativo y cuantitativo. Primero cualitativo porque se van a ver las características, las cualidades del mercado, posteriormente las cualidades del entorno y las cualidades de la empresa. Y cuantitativo porque se va a tomar los costos que tiene la empresa,
Adicionalmente se va a tomar en cuenta los estados financieros, ¿no? Que son datos cuantitativos, como también los datos cuantitativos de acopio o producción, como se suele llamar. Ya viendo esta metodología, vamos a pasar al capítulo del diagnóstico. Vamos a pasar dentro de la metodología a las técnicas e instrumentos, ¿no? Y dentro de esta se utilizan las siguientes técnicas. Se utilizará la entrevista para obtener información de los gerentes y del personal administrativo. Además, se va a realizar encuestas dirigidas a los empleados de la empresa. La observación será una técnica fundamental, ¿no? La visita a la empresa y los centros de acopio. Y por último, la revisión documental, revisando los registros contables para verificar el rendimiento. Y ya viendo el marco metodológico, pasamos al capítulo 4, que es el diagnóstico, dentro del cual vamos a ver el análisis PESTAL. Lo más importante que se ha encontrado dentro del análisis PESTAL es lo siguiente. Primeramente, que el factor político. El factor político podemos ver que hay una división política en el país y además esto está afectando una serie de decisiones políticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que Cochabamba es un eje, ya se ha conformado un eje metropolitano y el cual nunca ha podido solucionar con políticas el tema de la basura, esto siendo una competencia de las alcaldías. No se ha podido gestionar de buena manera y no hay un avance en un adecuado recojo de la basura tanto para Vinto, Quillacollo, Cochabamba y Sacaba. En el tema económico podemos ver que actualmente Bolivia ha tenido una pequeña desaceleración económica por el tema del COVID, ¿no? Por el tema del COVID y las pandemias. Pero actualmente en este último semestre del 2021 se ha tenido una recuperación económica. Y esa recuperación económica favorece al negocio. ¿Por qué? Porque al haber una recuperación económica, las familias tienen mayores ingresos. Y si las familias tienen mayores ingresos, van a consumir. Y como la base del consumo o un pilar del consumo es el plástico, podríamos decir, y ciertos materiales, al existir mayor consumo va a haber mayores desechos y las posibilidades de reciclaje se incrementan. Por otra parte, tenemos el factor social. ¿Qué ha estado ocurriendo socialmente? Se puede decir que socialmente hay un gran crecimiento en lo que es el área de Quillacollo y Vinto. Además, hay que tomar en cuenta que estas regiones cada vez se hacen más urbanas y al volverse cada vez más urbanas se tiene un consumo mayor de basura, ¿no? Además, socialmente tenemos que hay un mal manejo de las personas, no tienen una conciencia sobre cómo se debe realizar el manejo de la basura y el reciclaje. Básicamente hay poca conciencia y esto también por factor político no se ha logrado aumentar esa conciencia, ¿no? Luego tenemos el factor tecnológico. El factor tecnológico, podemos mencionar que a partir de la pandemia todos nos hemos tecnologizado, hemos dado un salto tecnológico, es decir, que nos hemos abocado a mayor tecnología, esto desde las clases, los sistemas de producción, la comunicación en las empresas, todo se ha vuelto más tecnológico y esto de alguna manera favorece a la transmisión de tecnología, ¿no? Y esto ha permitido que la empresa incluso pueda ver y pueda ampliar sus horizontes viendo que hay acceso a maquinarias y a tecnologías que le pueden permitir realizar mejores trabajos. Y además permitirle contactar a los proveedores de esa tecnología. Como el factor ambiental en Bolivia está regulado por la ley 1333, la cual hace el cuidado de la flora, la fauna, la tierra, el aire y el agua, ¿no? Y el concepto de madre tierra se ha tocado mucho más que nunca en estas últimas épocas. Pero esto no ha sido este factor no tiene un desarrollo tan favorable, ¿sí? Porque se ha buscado medidas para solucionar, no solo medidas políticas como se ha mencionado anteriormente, sino otro tipo de medidas que no tienen resultado. Últimamente hemos estado escuchando un constante daño al medio ambiente, como han sido el tema de los chaqueos y las quemas del cerro de Tunari,
pero esto favorece un poco a la empresa porque ayuda a que se tome más importancia y el factor ambiental sea más considerado. Por último, tenemos el factor legal, y como se ha mencionado anteriormente, las alcaldías, gobernaciones no han podido determinar herramientas legales que permitan tener un mejor control de la basura. Pero también hay que mencionar que de manera privada se ha ido gestionando. La Federación de Empresarios Privados de Cochabamba ha hecho un plan para lograr un mejor manejo de la basura, pero ese plan no ha integrado a la parte pública y tampoco ha integrado a la parte social, como hemos dicho. Hay que mencionar, bueno, me estoy olvidando ahí, hay que mencionar que en el factor social más de 10.000 personas en Bolivia se dedican al reciclaje, o sea que es un modo de vida. Ahora, ¿qué ha pasado en el factor legal? La Federación de Empresarios Privados ha generado unas alianzas para mejorar el manejo de la basura, pero no se ha tomado en cuenta a las gobernaciones y tampoco se ha tomado en cuenta a esos 10.000 recicladores, por lo tanto tampoco ha avanzado. O sea que se puede ver dentro de esto que al no haber un avance más grande en el entorno, resulta teniéndose factores favorables y factores perjudiciales. Ya viendo más adentro vamos a ver la empresa, ¿no? O viendo más específicamente. La historia de la empresa. La empresa tiene más de 8 años de experiencia. La empresa se encuentra operando desde el 2012 y ha sido creada bajo la iniciativa de su gerente propietario, que es el señor Lucio López, si no me equivoco, pero sí, apellida López, el cual ha tenido esta iniciativa de acopiar materiales y la empresa ha ido evolucionando a partir del 2012. Uno de los factores importantes o de los avances más importantes de la empresa es que se ha trasladado en la gestión 2015, si no me equivoco, hacia Vinto, dado que este estaba ubicado en Quillacollo, pero ha tenido problemas por la urbanización, ¿no?, del área de Quillacollo, con lo cual muchas personas no se sienten cómodas por tener una empresa de reciclaje cerca. Por lo tanto, y por el precio de los terrenos y todo esto, se ha tenido que trasladar a Vinto. Y tiene la siguiente estructura organizacional: a la cabeza el gerente propietario, posteriormente se tiene el área de administración, donde se tiene un administrador y un contador. Adicionalmente se tiene el área de acopio, que está, donde se tiene el responsable, que es el encargado de acopio, seguido de los motoacopiadores, que tienen unas motitos con chatas para realizar el acopio. Luego se tiene los centros de acopio de Quillacollo, los centros de acopio de Colcapirua y los seleccionadores, ¿no?, que se encargan de separar los materiales mezclados que suele recibir la empresa. Por otra parte, como productos, podemos ver que los productos que produce, o porque los productos que compra y vende la empresa son principalmente los plásticos, que son plásticos duros, plásticos blandos, y el PET, ¿no? Estos plásticos duros se conocen como PP, que son polipropileno, y el plástico blando como polietileno de alta densidad y polietileno de baja densidad. Además se tiene lo que es el aluminio, la chatarra, los vidrios, el cartón, el papel, ¿no?, todo el material plástico que se puede ver. Posteriormente vamos a ver el análisis FODA, en el cual podemos ver como fortalezas o como factores internos las fortalezas y debilidades. Dentro de esto podemos ver que la empresa, la empresa, a ver, como fortaleza, ser la empresa más grande en el sector de reciclaje de la región de Vinto, el gran capital invertido en los activos de la empresa, ¿sí?, porque la mayoría de los competidores no tienen capital invertido, simplemente se dedican a copiar. Luego, el prestigio empresarial generado con los años de operación, el compromiso de los empleados, posteriormente la fidelidad de los trabajadores, la amplia experiencia en el rubro, posteriormente la agilidad en el recojo.
Como debilidades se tiene la falta de planificación financiera, la mala toma de decisiones a lo largo del tiempo, dado que gerencia no ha cumplido su plan estratégico, la deficiente programación de actividades, los altos costos operativos que se tiene, esto por los precios y la cantidad de demanda que existe de los plásticos. Además, una ubicación poco estratégica para el acopio, ¿no? Si bien tiene una ubicación buena para el almacenamiento de una gran cantidad de material, para el acopio no es una buena ubicación, está un poquito alejado. Por otra parte, si tiene la capacidad de recojo y acopio es ilimitada. ¿Por qué? Por el espacio de terreno que se tiene en Vinto. Por otra parte, como oportunidades, se puede ver que es un mercado poco explotado debido a competidores informales y pequeños. Esto porque los competidores informales simplemente se dedican a vender a copiadores más grandes, ¿no? Entonces, no son una gran competencia. Mientras la empresa se dedica a vender a empresas, ¿no? que utilizan los materiales. Por otra parte, como oportunidades podemos ver la gran demanda del sector y el desarrollo del mercado de reciclaje. Adicionalmente, podemos ver la posibilidad de incursionar en el mercado del sector público con alianzas estratégicas, un amplio crecimiento del sector. Adicionalmente, tenemos el incremento de los residuos reciclables que cada vez, a pesar de que hay una conciencia de no manejar materiales no biodegradables, se sigue teniendo mucho material reciclable, los clientes industriales leales a la empresa y no existe servicios sustitutos. Como debilidades, se tiene la falta de planificación financiera, como amenazas, ¿no? Ya viene el factor externo. Se ve los menores costos que afrontan los competidores informales porque estos no deben pagar impuestos. Y esto es un factor importante, ¿por qué? Porque la empresa, al comprarle a los acopiadores, debería retenerles los impuestos, ¿no? Pero al ser personas, debería considerar la empresa como un agente de retención de impuestos. Pero como estas personas son personas de escasos recursos y son personas de bajo conocimiento, no es una estrategia o algo que se pueda aplicar, ¿sí? Dado que no entienden las personas que venden materiales a la empresa el tema impositivo. Y los otros competidores, al no tributar, básicamente tienen una ventaja, podríamos decir, y es una gran amenaza. Luego, altos conflictos sociales de la región. Si bien Vinto no presenta alta conflictividad, se puede ver que el área de Quillacollo, Guayculi, en la gestión 2021 ha tenido por lo menos unos 50 días de bloqueo, lo cual afecta gravemente al reciclaje, dado que se tiene que ir por otras zonas alternativas para reciclar. Además, tenemos una mala cultura de reciclaje en la región. Muchas de las personas de Vinto y Quillacollo, sobre todo en las áreas no tan urbanizadas, botan sus basuras donde sea, no las reciclan, no tienen esa conciencia, ¿no? Además, tenemos como otra amenaza la facilidad para ingresar al mercado a ser un competidor. ¿A qué nos referimos con esta parte? Que básicamente lo que se puede ver es que si yo deseo entrar al mercado a competir, tranquilamente habilito un lote de terreno y me dedico a comprar materia prima o me dedico a seleccionar plásticos de la basura. Entonces hay facilidades de entrada a este mercado, eso genera una gran amenaza. Por último, se tiene competidores especializados, ¿sí? Generalmente en el área de metales, ¿no? Bueno, viendo este análisis FODA, vamos a ver el análisis financiero que se ha realizado en la empresa, donde se ha realizado el análisis vertical, horizontal, ratios y fondo. Dentro del análisis vertical del estado del balance general, este es del estado de resultados, podemos ver lo siguiente. La empresa del 100% de ventas tiene un bajo costo operativo, es decir, tan solo tiene un 39% de costo de ventas. Es decir, se compran los materiales a valores relativamente bajos.
pero considerando que hay otros factores que afectan como los gastos. Podemos ver que los gastos operativos suman un 48% en la gestión 2018, un 51% en la gestión 2019 y un 62% de las ventas en la gestión 2020. Y esto afecta a la utilidad, dado que la utilidad operativa en la gestión 2018 es del 11%, bajando al 9% la gestión 2019 y finalmente bajando al negativo 4.3% en la gestión 2020. Y si bien vemos un pequeño descenso del 18 al 19, ¿no? Esto se da porque ya la empresa ha comenzado a tener problemas de rentabilidad, pero leves, se puede ver que la pandemia ha agravado sus problemas de rentabilidad. Y esto, a ver, vamos a ver cómo se ha dado esto en el balance. Pasamos al análisis vertical del balance general, en el cual podemos ver la composición de la empresa. Y podemos ver las inversiones que son el activo. Está compuesta la empresa de un 41% de activo corriente y un 58% de activo no corriente o activo fijo. Y esto ha terminado en una evolución donde el 2020 se tiene un 40% de activo corriente y se tiene un 60% de activo no corriente. Esto principalmente porque en el activo corriente se tienen los inventarios, ¿no? Que suelen ser un monto altamente representativo por la cantidad de material que se tiene que almacenar. Como podemos ver, aproximadamente asciende a un monto de 200.000 bolivianos el material que almacena la recicladora López. Posteriormente vamos a ver el tema del pasivo o el financiamiento. El financiamiento de la empresa está dado en un 22% por deuda y un 80% un 77% por patrimonio, lo cual ha evolucionado levemente y se ha quedado para el 2020 igual en 22 y 77%, ¿no? Teniendo una estructura financiera, digamos que equilibrada, ¿no? Sólida. Ya, pasando al análisis horizontal, vamos a ver la evolución que se tiene. En este análisis horizontal vamos a ver lo siguiente. Las ventas han crecido en un 3% para la gestión 2019 y han crecido o han decrecido en un 30%, si no me equivoco, para la gestión 2020. Además, podemos ver que la utilidad neta de igual forma ha crecido y en la gestión 2020 ha decrecido. Finalmente, la utilidad neta de la empresa desciende, bueno, de la gestión 2018 al 2019, sube en un porcentaje que, uy, no se ve, ¿no? Hay que mejorar eso. Y baja para el final, ¿no? A ver, vamos a ver los valores. El subrayado le tengo que quitar para que se vea. Entonces, y le voy a marcar con... sube un 31, no, disminuye un 36% la gestión 2019 y disminuye un 169% la gestión 2020. Pasando al análisis horizontal del balance general, se tiene lo siguiente. La evolución del activo ha tenido un crecimiento para la gestión 2019 y un decrecimiento para la gestión 2020. Este decrecimiento de la gestión 2020 principalmente se debe a, como podemos ver, el activo corriente se ha mantenido. Esto se debe principalmente a una disminución del activo no corriente por las depreciaciones, ¿no? Por las depreciaciones que se tienen. Ahora, si vemos la evolución del pasivo, el pasivo ha tenido leves modificaciones, un incremento para el 2020 de pasivo. Y el patrimonio prácticamente se ha mantenido constante, solo teniendo los movimientos que reflejan las utilidades y pérdidas de la empresa. Ya viendo el análisis de ratios financieros, podemos ver lo siguiente. Pasarles los ratios. Primero, viendo los ratios de liquidez. El capital de trabajo de la empresa es positivo, ¿no? 200.000 de capital de trabajo, lo cual significa que la empresa tranquilamente puede hacer frente a sus obligaciones.
Ahora, si tomamos en cuenta la razón circulante, la empresa puede hacer frente a sus obligaciones de manera tranquila, ya que el activo corriente puede pagar 4 veces la deuda corriente. Adicionalmente, si se toma en cuenta el tema de la prueba ácida, es decir, la liquidez sin tomar en cuenta los inventarios, a la empresa sin tomar en cuenta los inventarios todavía le alcanza para cancelar sus obligaciones, pudiendo cancelar sus obligaciones casi en 2 veces. Finalmente, la liquidez inmediata también es buena. ¿Por qué se puede ver que la liquidez inmediata es buena? Porque se puede pagar el 75% de las deudas, se podía pagar el 75% de las deudas del 2018 y se puede pagar el 43% de las deudas en 2020, ¿no? Es decir, casi el 50% de las deudas pueden ser canceladas con caja. Ya pasando a los ratios de productividad y rentabilidad, que son las principales deficiencias que tiene la empresa, vamos a ver que la rotación de activos es deficiente y ha ido empeorando de 1,57 a 1,53 a 1,10, por lo cual podemos considerar que la empresa tiene mala productividad. ¿Y a qué se debe esta mala productividad? Primero vamos a ver que hay una baja rotación de activos fijos, ya que Garay y Rivera dicen que este ratio debería ser 5 y la empresa tiene 2,69 y 1,85 la gestión 2020, o sea, tiene mala rotación de activos. La rotación de inventarios, como pueden ver, la rotación de inventarios está tardando en rotar aproximadamente aproximadamente 3 veces al año. ¿Qué significa? Que se está rotando más o menos cada 120 días todo el inventario que se tiene. Y esto genera un problema, ¿no? Porque va una baja rotación. Posteriormente, la rotación de cuentas por cobrar. Se puede ver que la gestión 2018 se cobraba como a unos 27 días, cada 27 días se cobraba, pero actualmente se cobra a ver, 8, eso hay que ponerlo en días también, ¿no? Se cobra 8 veces al año, lo cual representa unos 40 días, ¿no? Y la dotación de cuentas por pagar, los proveedores nos cobran aproximadamente un poco más rápido de un mes, ¿no? Unos 25 días. Hablando ahora de los ratios más importantes, que son los ratios de rentabilidad, podemos ver que la rentabilidad del margen operativo, de ser un 11,79% que es aceptable, ha disminuido a un 1,30 negativo, lo cual ya va a hacer que la empresa tenga pérdidas. Luego, la rentabilidad sobre ventas ha disminuido levemente de 6,49 a 4,60 y finalmente un gran descenso a 4,54 negativo. La rentabilidad sobre activos ha disminuido de 10% a 7% y finalmente a un 5% negativo. Por otra parte, la rentabilidad sobre el capital se tenía una rentabilidad del 13%, lo cual es una buena rentabilidad. Para la gestión 2019 una rentabilidad del 8% y finalmente una rentabilidad negativa por los márgenes negativos. Como propuesta se tiene lo siguiente. Primero, establecer una visión. Y a esta visión se le ha hecho algunos cambios. Se ha hecho... estamos al revés. Misión y visión al revés. Ya, como visión se tiene al 2026 ser la empresa líder en la selección y acopio de materiales reciclados en el valle, en la región del Valle Bajo. ¿No? Como misión se tiene recolectar desechos reciclables y reutilizables, buscando coadyuvar al cuidado medioambiental, brindando trabajo a familias de escasos recursos, generando un ambiente laboral acogedor. Es importante ver que esta misión sí se cumple. ¿Por qué? Y tratar de cumplirla siempre. ¿Por qué? Porque la empresa, gran parte de los empleados que tiene son personas de escasos recursos, ¿no? Y a través de la ayuda al medio ambiente y a esas personas de escasos recursos se pretende lograr o generar una rentabilidad. Ahora, viendo ya el tema de los objetivos, se ha planteado 4 objetivos, ¿no? Y estos objetivos van en función a una perspectiva, ya que se ha buscado ordenar el trabajo o esta propuesta y se le ha ordenado en función a lo que se conoce como cuadro de mando integral, el cual tiene 4 perspectivas. Entonces, la primera perspectiva es la perspectiva organizacional.
donde lo que se busca como objetivo es garantizar el adecuado desarrollo organizacional y fomentar el crecimiento del talento humano. Por otra parte, se tiene perspectiva procesos internos, mejorar los procesos claves y maximizar la eficiencia, eso se tiene como objetivo. Luego se tiene la perspectiva cliente, maximizar el grado de satisfacción del cliente y el nivel de reconocimiento de la empresa. Aquí como cliente se toma en cuenta a dos tipos de clientes, ¿no? Por un lado se toman los clientes que nos venden la materia prima, si bien serían como proveedores, nosotros los tomamos en cuenta como clientes, a los recicladores, porque ellos nos dan productos y son parte de la empresa, estos que personas de escasos recursos que traen su saco diario de aluminio o de plástico. Y además los otros clientes son los clientes industriales, ¿no? Las empresas que nos compran plástico reciclado para poder producir otros plásticos, ¿no? Ahora, como perspectiva financiera, se tiene maximizar la rentabilidad y tener niveles óptimos de liquidez. Estos objetivos financieros son los objetivos financieros de toda empresa. Es para esto que se pretenden las siguientes estrategias en función a los objetivos, ¿no? Bueno, aquí presentamos nuevamente los objetivos, pero estos objetivos están ahora categorizados en orden de jerarquía. ¿Por qué en orden de jerarquía? Lo primero que buscamos es los objetivos financieros, es decir, garantizar la sostenibilidad financiera y maximizar el valor de la empresa buscando alianzas estratégicas. Por otra parte, los objetivos de la perspectiva cliente, maximizar el grado de satisfacción del cliente y el nivel de reconocimiento de la empresa. Además, se busca el objetivo en la perspectiva de procesos internos, mejorar los procesos clave maximizando la eficiencia y finalmente como objetivos del crecimiento organizacional garantizar el adecuado desarrollo organizacional y fomentar el crecimiento del talento humano. Y a través de esto se ha propuesto unas tablitas que nos van a permitir ordenar nuestras estrategias, en los cuales se tiene primero las estrategias, o sea, estas serían ya las estrategias convertidas en estrategias funcionales. Para lo cual, lo primero que vamos a ver, y esto parece sin más necesitar un punterito, para que ellos no se pierdan, entonces explicar de la siguiente forma, ¿no? Para esto tenemos el objetivo de la perspectiva financiera, es garantizar la sostenibilidad de la empresa y para esto se tienen los siguientes objetivos: maximizar la rentabilidad, presentar niveles óptimos de liquidez y mantener la estabilidad financiera. Para esto se van a buscar los siguientes indicadores. Para maximizar la rentabilidad, el indicador se busca que la rentabilidad debe ser superior a la rentabilidad histórica y esta será medida por el ROE y el ROA, lo cual lo hemos visto en indicadores en el análisis financiero. Luego, los niveles óptimos de liquidez para cumplir las obligaciones y tener un alto grado de poder adquisitivo para comprar materiales, se va a tener como indicadores las siguientes fórmulas: la razón circulante y la prueba ácida. Además, lo que se busca es mantener la solidez y estabilidad financiera de la empresa. Para esto se va a buscar que el nivel de endeudamiento sea un nivel de endeudamiento bajo, ¿no? Y para eso una estructura óptima que minimice el promedio ponderado de costos de capital. Vamos a pasar luego a la perspectiva clientes. En la perspectiva clientes tenemos el siguiente objetivo: maximizar el grado de satisfacción del cliente y el nivel de reconocimiento de la empresa. Para maximizar el grado de la satisfacción del cliente, se busca una entrega oportuna que garantice la comodidad de nuestros clientes. Para esto se va a buscar un indicador que es el nivel de satisfacción del cliente, el cual se va a medir por clientes por quejas y total de clientes encuestados. Es decir, que la empresa va a tener que ir a recolectar información de sus clientes una vez que se implemente esta propuesta de plan de desarrollo. Posteriormente, incrementar el reconocimiento de la empresa y generar un posicionamiento de marca, es decir, queremos que Recicladora López de Vinto sea reconocida. Y para esto se va a medir el reconocimiento de nombre y de marca. Para esto se va a buscar medir el reconocimiento por medio de redes sociales, midiendo el número de interacciones que se tiene, ¿no? Es decir, cuántos likes, cuántas participaciones se tienen. Incluso cuántos clientes nos buscan por medio de esas redes sociales. Además, se va a buscar la mejora de atención al cliente
esta atención al cliente depende del trato que se dé y la comunicación que se dé, ¿no? Para esto se va a ver el total de mensajes recibidos y el promedio de tiempo de respuesta. Posteriormente, se va a ver los objetivos de la perspectiva procesos internos. Mejorar los procesos clave. Uno de los procesos clave es mejorar la eficiencia en la entrega, ¿no? Además, se tiene incrementar el número de canales de comunicación y marketing. Esto para, como anteriormente se ha dicho, para ser más reconocidos, para ser más eficientes y generar nuevos mecanismos de atención al cliente. Para esto, se buscan los siguientes indicadores. Ejecución del capital de inversión inversión en vehículos, mejorando el tiempo de entrega, por promedio de demora en la entrega de productos después de un pedido. Esto ya se va a ver en la parte estratégica cómo se va a mejorar, pero hay que adelantar que se va a hacer la compra de un vehículo, ¿no? Luego tenemos optimización de los procesos de información. Es decir, que tenemos, vamos a utilizar más medios de comunicación, ¿no? Y tratar de utilizar todos los medios de comunicación disponibles. Por otra parte, generar, obviamente, los medios de comunicación actuales, ¿no? Generar nuevos mecanismos de atención al cliente, número de plataformas de atención, el número de clientes atendidos en plataformas de comunicación nuevas, ya sean redes sociales, Facebook, WhatsApp, ¿no? Posteriormente tenemos la estrategia, la perspectiva desarrollo organizacional, ¿no? Que está aquí con amarillo, desarrollo organizacional. Entonces, para el desarrollo organizacional o crecimiento organizacional, el objetivo que se tiene es garantizar el adecuado desarrollo organizacional. Para esto se busca incrementar las inversiones de capital humano. Hay un presupuesto destinado a la capacitación. Luego se busca promover políticas de captación de personal idóneo. Para esto se busca la creación de un documento para el análisis de inscripción de cargos. Generar un clima laboral adecuado. Vamos a tener actividades de esparcimiento y vamos a ver el número de cantidad de actividades que se realizan. ¿Por qué se está buscando el esparcimiento? Porque los empleados de la empresa realizan un trabajo duro, además muchas veces ellos identifican que este trabajo de trabajar con la basura no es siempre bien visto. Por lo tanto, se quiere reforzar el espíritu humano para que ellos puedan dar el mejor desempeño de su parte. Ya posteriormente podemos ver un mapa estratégico. ¿En qué consiste un mapa estratégico? En tener la visión, y la visión es al 2020 ser la empresa líder en la selección de acopio de materiales reciclados del Valle Bajo. En la perspectiva financiera vamos a tener garantizar la sostenibilidad financiera y maximizar el valor de la empresa. Por otra parte, en la perspectiva cliente se quiere maximizar el grado de satisfacción. En la perspectiva procesos internos se quiere mejorar los procesos de mejorar los procesos clave, maximizando la eficiencia. Y finalmente el objetivo en el área organizacional es generar un adecuado desarrollo organizacional y fomentar el desarrollo del talento humano. Con todo esto se ha elaborado una matriz FODA que nos va a permitir a nosotros establecer las estrategias clave. Como matriz FODA tenemos las estrategias FO, que son realizar capacitación permanente a los empleados de la empresa en todas las áreas, luego concentrarse en materiales con mayor margen. Posteriormente tenemos como estrategia FO aumentar las capacidades de entrega y almacenamiento invirtiendo en compactadora de vehículos. Luego tenemos mejorar el almacenaje de materiales voluminosos, dado que esto consume gran parte de esfuerzo y espacio. Luego, como estrategias DO, las estrategias DO buscan minimizar las debilidades y aprovechar las oportunidades. Dentro de estas se tiene mejorar los procesos de acopio y selección de personal. Se debe establecer una atención en línea vía redes sociales, atención de los pedidos con mayor velocidad y alianzas estratégicas con instituciones públicas. Como estrategias FA, que las estrategias FA vienen a aprovechar las fortalezas para disminuir las amenazas, se tiene establecer un ruteo coordenado para el acopio de materiales.
de materiales de difícil desecho. Cuando hablamos de difícil desecho, hablamos de los materiales pesados que la gente no puede botar, por ejemplo, los metales, ¿no? Que no son bien recibidos por los carros basureros, que las personas no pueden quemarlos y que también botarlos es difícil. Por lo tanto, se va a hacer una compra de estos materiales. Luego se va a generar publicidad por medios digitales y establecer bases de datos de clientes para poder satisfacer más rápido sus necesidades. Luego se va a incrementar los ingresos por medio de una mayor productividad y uso de recursos humanos. Además, se va a buscar generar un clima laboral adecuado para que estas personas trabajen. Estrategias DA. Esta busca minimizar las debilidades y mitigar las amenazas. Mejorar la imagen de marca por medio de publicidad en medios digitales, asignar funciones de atención al cliente al personal especializado, iniciar una campaña desde colección de plásticos en colegios y la recuperación de cuentas por cobrar. Entonces, una vez propuesto esto, se plantea lo siguiente. Se plantea como estrategias. Estas son las estrategias. Aquí inicia. Sí, está largo, ¿no? Sí. Como estrategia se prevé para la realización de capacitación se va a tener un responsable que es el gerente y el administrador y se tiene un presupuesto de 10.000. Para mejorar los procesos de selección se va a encargar el administrador, simplemente es una optimización del cargo dado que el encargado tiene que hacer un mejor labor, ¿no? El encargado de estar. Luego programar confraternizaciones para los empleados, esta es va a salir de gerencia, se va a tener unos gastos anuales de 5.000. Posteriormente tenemos el área de procesos internos, la estrategia, establecer un ruteo, el vendedor con el chofer van a tener que establecer un ruteo y para esto se va a contratar un vendedor y un chofer, ¿no? Para que estos se dediquen a comprar esos materiales de difícil almacenamiento para las personas. Luego, generar publicidad, el administrador será responsable, de nuevos, de medios digitales, que es un nuevo cargo, va a recibir un sueldo de 3.200. Posteriormente se deberá establecer atención en línea vía redes sociales. Para esto se tiene un responsable de medios digitales, el cual va a recibir un sueldo de 4.000 bolivianos y además se va a tener un pago de 220 bolivianos por el costo del internet, ¿no? Y los 4.000 bolivianos son para la compra de un equipo de computación. Además, en las estrategias para clientes, primero se va a hacer una inversión en activos para mejorar el almacenaje y la entrega. Para esto se requiere una compra de una compactadora y una compra de un vehículo de recojo de chatarra. ¿Esto por qué? Porque actualmente la empresa, como se menciona en el documento, viene trabajando con los Big Bag, que son bolsas gigantes de 1,5 metros por 1,5 metros por 2 metros de alto, y eso dificulta mucho el almacenaje, además que es muy voluminoso los materiales. Además se tiene iniciar campañas desde colección en colegios. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se quiere es crear una conciencia y generar una marca en la empresa, y así las personas o los niños que van a ir viendo que se puede reciclar, van a tener una forma de generar recursos y de aprovechar los desechos que tienen en casa. Posteriormente, alianzas estratégicas con instituciones públicas, ¿no? Entonces se va a buscar esto principalmente. Luego se tiene que mejorar la atención al cliente. Para esto se está buscando mejorar las funciones de atención al cliente y es personal especializado. Se va a contratar un vendedor, en lo cual requiere cambios en el organigrama. Finalmente se tienen las estrategias financieras. Y estas estrategias financieras corresponden en abandonar productos de bajo margen. Para esto va a ser una decisión de gerencia general, recuperar cuentas por cobrar que va a estar encargado del vendedor y disminuir las deudas hasta el nivel óptimo, estableciendo políticas de financiamiento. Para esto, principalmente la operativización de las estrategias, tenemos que conocer cuáles son los materiales con los que trabaja la empresa recicladora López. Y esto principalmente por una de las estrategias que es disminuir
trabajar con los materiales que mayor margen le den a la empresa. Para esto se ha presentado aquí los márgenes, los precios y costos de la empresa, adicionalmente su margen. Como podemos ver, la chatarra ferrosa es la que presenta mayor margen, seguido del aluminio, seguido de las botellas PET y seguido de las bolsas, ¿no? Siendo que los otros materiales como el plástico duro, el papel blanco y el cartón, además del cobre, no brindan mucho rendimiento, ¿no? Entonces, aquí se ha categorizado en una matriz BCG. La matriz BCG ordena en función del margen, que está aquí, de cuánto ganamos, el margen, y en función de los volúmenes transados, es decir, la cantidad de material que se puede reciclar. Ahora, vamos a ver que como interrogantes tenemos los productos que son de alto volumen, estos son de alto volumen, pero tienen poco margen. El polipropileno es de alto volumen y tiene poco margen, igualmente que el plástico, el polietileno de alta densidad, ¿no? Además, podemos ver que los que tienen alto margen y alto volumen son las botellas PET, ¿no? Que son las botellas reciclables que utilizamos, o las botellas no retornables. Además, se tienen los productos peso. Los productos peso son los que tienen bajos volúmenes, es decir, pocos volúmenes y bajo margen. Dentro de ellos tenemos el cobre, el cartón y el papel blanco. Además, tenemos productos de alto margen y poco volumen. Entonces, la estrategia que se va a seguir es la siguiente. Con los productos peso se los va a eliminar, ¿no? Se va a dejar de transar o comprar y vender estos materiales. Los productos vaca, ¿qué se va a hacer con los productos vaca? Se va a tratar de, como estos tienen muy buen margen, se va a tratar de mejorar la cantidad de productos que se va a, o de volúmenes que se va a transar de aluminio y de chatarra. ¿Qué se va a hacer con los productos PET? Simplemente se va a realizar una inversión para poder almacenar y distribuir de mejor manera. Para eso se compra el vehículo y la compactadora, dado que es un producto estrella. La compactadora también nos va a servir, o la compactadora o enfardadora también nos va a servir para el aluminio. Y con los interrogantes, básicamente aquí hay dos opciones. O se puede dejar de trabajar en ellos o se los puede mantener sin realizar inversiones. En el caso de la empresa, se ha decidido mantenerlos. ¿Por qué? Porque tenemos otros productos, otra materia que nosotros compramos, que es el plástico mezclado. Entonces, dentro del plástico mezclado se compra PET, plástico duro y bolsas, los cuales vienen mezclados y eso lo compramos a un boliviano con 20, siendo mucho más económico esto. Por lo tanto, sí conviene nomás realizarlo. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que al momento de yo decidir mantenerme y enfocarme en el PET, sí o sí va a haber clientes que me van a traer otros tipos de plástico, por lo tanto no se puede denunciar a estos productos. Ahora, ¿qué se necesita para operativizar las estrategias? Se necesita lo siguiente. Primero, una adecuación de la estructura organizacional. Primero, la adecuación va a tener, estos cargos que están con verde son los que se van a aumentar. Se va a aumentar un responsable de medios digitales, dado que se necesita tanto para vender como para comprar materia prima, una persona que mediante redes sociales está haciendo los contactos. Por otra parte, el vendedor va a ser encargado de llevar el producto junto con el chofer y realizar la cobranza. Además, se va a tener otro cargo que es el chofer del camión. ¿Esto por qué? Porque actualmente la empresa, para trasladar grandes cantidades de material, está alquilando, ¿no? Está contratando transporte, ¿no? Transporte, lo cual ya teniendo el camión y un chofer, va a poder realizarlo de manera inmediata sin ir a contratar transporte y adicionalmente va a ahorrar en los gastos de transporte. Por otra parte, aquí se puede ver la planilla de sueldos que asume que más o menos, si no me equivoco, es 8.600 bolivianos de sueldos que se va a pagar. Posteriormente, vamos a pasar al siguiente punto, que son los materiales, ¿no? Y esto, lo que se está haciendo ahora es unos supuestos de ventas incrementales. Estos supuestos son para las proyecciones.
¿Qué se tiene? El material PET. Se pretende tener como meta incrementar la cantidad acopiada en 70 kilogramos día. ¿Ya? Esto considerando los esfuerzos que se va a tener y considerando que la empresa sí tiene demanda. El problema es que por temas de espacio a veces ha estado rechazando el PET, ¿no? Porque es muy voluminoso. Pero ahora con la compactadora va a tener mucho mayor capacidad y va a poder llegar a estos volúmenes. El plástico duro, la cantidad copiada y vendida se pretende que se incremente en 30 kilogramos día. Y esto principalmente por el mayor esfuerzo publicitario también que se va a tener y nuevamente por la concentración de esfuerzos. Las botellas PET, la cantidad copiada queremos incrementarlo en 10 kilogramos día, que no es mucho, es muy poco, pero sí tiene una mejora sustancial, ¿no? Esto por las mejoras a los clientes y a los proveedores que vamos a tener. Posteriormente, el aluminio, la cantidad copiada vendida incrementará en 20 kilogramos día. ¿Por qué? Porque con el vehículo lo que principalmente se pretende ir a comprar son latas de aluminio y ollas de aluminio y al día se pretende recolectar en el vehículo 20 kilogramos día. Además, la chatarra ferrosa se está planteando que la cantidad acopiada al día, la cual obviamente va a ser vendida porque hay un déficit de este material, es de 300 kilogramos día. ¿Sí? Estos 300 kilogramos día, porque se pretende hacer un ruteo para que el camioncito o el vehículo fotón de 3 toneladas vaya a recoger estos materiales, ¿no? Y 350 kilogramos, considerando el peso que tiene la chatarra ferrosa, no es mucha cantidad, ¿no? Muchas veces encontramos que, por ejemplo, hay gente que hay, por ejemplo, una chatarra de camión, ¿no? Un chasis de un camión que está botado por ahí, el dueño lo tiene botado, si no los quiere vender, prácticamente ya suma unos 2.000 kilos, ¿no? Ahora, si tomamos en cuenta, digamos, un aro de una rueda pesa 15 kilos, entonces ya es gran volumen y ayuda, ¿no? Y 350 kilos se ve como un objetivo que sí se va a alcanzar. Además, se tiene el papel blanco. ¿Qué se va a hacer con el papel blanco? Se destinarán los esfuerzos a otros materiales, es decir, que porque tienen poco margen se va a dejar de acopiar papel blanco. Actualmente el papel blanco se está comprando a unos 50 y se vende a lo mucho 2.50, pero el gasto en selección es mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces los papeles blancos que se compran vienen en cuadernos, ¿no? O vienen engrampados o vienen pegados con scotch, lo cual el personal tiene que seleccionar. Y es un proceso moroso de selección y por el margen que se tiene, se podría decir que la empresa pierde, ¿no? Por otra parte, se tiene el cartón y igual se va a dejar de trabajar con el cartón por las siguientes razones. El costo es muy bajo al cual se vende, la compra y se vende. Y además los volúmenes que tiene, digamos, hablando de temas de volumen, se puede ver que las botellas PET, 40 botellas PET hacen 1 kilo. Y en el caso del cartón, ¿no? Se requiere más o menos, podríamos, especificando un tamaño de este escritorio que contiene la computadora, ¿no? El que vas a tener ahí. Ese más o menos suele hacer unos de 5 a 10 kilos, dependiendo del grosor del cartón, lo cual es muy poco material y ocupa un alto volumen. Además, se deteriora rápidamente por la humedad, ¿no? Ahora, considerando el cobre, ¿qué se va a tener con este cobre? Las operaciones se mantienen constantes. ¿Por qué se mantienen constantes las operaciones de esto? Porque se puede realizar esfuerzos para la compra de cable. Ahora, esto es los supuestos incrementales, de ventas incrementales que nos están diciendo cómo van a ser los cambios operativos de la empresa. Ahora, vamos a ver qué se va a tener en los cambios en el flujo de caja de inversión. En la inversión principalmente se va a invertir en 2 activos fijos. Primer activo fijo que se va a invertir es un vehículo fotón de 3 toneladas, el cual tiene un valor aproximado superior a los $20.000, ¿no? Estaríamos hablando casi los $21.000 que cuesta este vehículo, ¿sí? El cual se compra en SASI. ¿Ya? Además se va a comprar la máquina compactadora en fardos que nos va a permitir almacenar de menor manera. Esta tiene un precio aproximado de $19.000
se puede ver el proveedor que nos va a vender el producto en anexo. Con esto estaríamos mejorando la parte productiva de la empresa, dado que muchas veces se compacta a pie, ¿no? Pisando los plásticos y suele requerir un gran esfuerzo. Y se tiene aquí el flujo de caja incremental. Como podemos ver, con los volúmenes que se pretende transar y a los precios actuales, la empresa tendría un ingreso incremental en compra y venta de materiales de 299.000 bolivianos, que por el crecimiento poblacional y el crecimiento de los precios se ha proyectado en un incremento paulatino año tras año. Además, por la compra de vehículos se ha considerado en el ahorro en alquiler de vehículos, dado que al año la empresa tiende a gastar 24.000 bolivianos en alquiler de vehículos. ¿Y esto por qué? Porque se suele requerir la contratación de un camión. Generalmente ocurre que cuando la empresa ya tiene acumulado una cantidad grande de material ferroso, se contrata un camión grande, ¿no? Entonces este tiene un costo. Igualmente para la venta de plásticos, ¿no? Si se quiere contrataciones de vehículos grandes, entonces los costos son elevados. Ahora, también se tiene gastos en campañas de colegios. Se está planteando la visita de los colegios y esto tiene un costo de 42.000 bolivianos. Por otra parte, se tiene la creación de un jingle. Este jingle es la creación de un anuncio para que sea promocionado con el vehículo que va a hacer la recolección de aluminio y chatarra ferrosa, como también en los medios digitales. Ahora, las capacitaciones, se ha considerado un presupuesto de 10.000, que se ve reflejado aquí. Posteriormente se ha propuesto la convivencia de los empleados, lo cual tiene un costo de 5.000 bolivianos. Los sueldos y salarios incrementales de esos 3 cargos que se tienen ascienden a 103.000 bolivianos, incluyendo los aportes patronales y incluyendo también lo que son los aguinaldos y las indemnizaciones. Por otra parte, se tiene la depreciación del vehículo, el combustible gastado anualmente para ir a hacer la compra o para ir a hacer el acopio y el recojo, teniendo una utilidad operativa de 109.000 bolivianos. Adicionalmente, los gastos financieros, porque el financiamiento de estas estrategias se va a realizar de la siguiente forma. Se va a requerir un financiamiento de 194.000 bolivianos y un aporte, o bueno, una inversión en nuestros activos fijos suman 277.000 bolivianos, de los cuales 194.000 van a ser realizadas por financiamiento, es decir, un 70%. Ahora, el aporte de capital va a representar 83.000 bolivianos. Este aporte de capital lo va a realizar el dueño, ¿sí? Si bien la empresa tiene capital, la empresa tiene unos 50.000 bolivianos en caja, la empresa podría poner esos 50.000. Pero si ponemos esos 50.000, vamos a tener un déficit de 30.000, lo cual tuviera que financiarse. Y no se quiere sacrificar la estructura, por lo tanto, estos 83.000 se tendría que realizar con aporte de capital. Además, este aporte de capital al final va a tener un rédito, ¿no? Entonces, ¿qué más se tiene? Se ha sacado los impuestos que se van a pagar. Ojo que estos ingresos incrementales son libres de IVA y T, ¿no? Ya, posteriormente se tiene la depreciación. La depreciación se ajusta aquí tenemos esta depreciación, que no es un desembolso de efectivo, por lo tanto se ajusta, solo es por temas impositivos. Y la amortización de la deuda, teniendo el siguiente flujo de caja, el cual se ha evaluado a un promedio ponderado de costo de capital del 14%, tomando el costo de la deuda y tomando el KPM, ¿ya? Y teniendo este promedio ponderado de costo de capital, se tiene un valor actual neto que es positivo, y muy positivo, es de 212.000. Además, se tiene una tasa interna de retorno de 97%. Adicionalmente, una relación beneficio-costo de 3.56, y el gerente propietario estaría recuperando su inversión en el año 2. Incluso se puede decir que se estaría recuperando antes del año 2. Por lo tanto, no requiere que se renuncie mucho tiempo al capital. Ahora, para el cumplimiento de todos estos, este plan,
se ha requerido plantear metas en los cuales el ROA, que actualmente se encuentra en menos 5%, se pretende que para el 2021 suba a 4%, para el 2022 suba a 6% y para el 2023 llegue al 6%. Adicionalmente, se ha planteado que el ROE de estar 6.4% negativo suba a 3%, posteriormente a 18% y posteriormente a 32%. Los niveles óptimos de liquidez. La liquidez actual es de 3.64, lo cual es muy bueno. Se pretende llegar a un valor de 4 y mantenerse en 4 porque ya a partir de 4 se considera un exceso de liquidez. Luego tenemos aquí el activo circulante, el intervalo defensivo. El intervalo defensivo es bueno, por lo tanto se va a tratar de mantener entre esos parámetros. Posteriormente la solidez. Actualmente la empresa tiene un 22% de endeudamiento. Lo que se busca, tenemos una composición. El costo de la deuda, ¿sí?, de nuestro balance, la deuda cuesta menos que el capital. Por lo tanto, si nosotros nos financiamos, mejoramos el promedio ponderado del costo de capital. Es por esta razón que se va a buscar endeudarse y como está registrado como área productiva, se va a tener un crédito al 11.5%, ¿no? Entonces, por esa parte se va a tener un mayor endeudamiento, ¿no? Hasta un nivel saludable, un 55% de capital y un 45% de deuda. Eso es lo que se está buscando. Con esas metas pasamos a las conclusiones. ¿Qué conclusiones tenemos? Primero, el mercado, cada una de las conclusiones está hecho en función a los objetivos, ¿no? Entonces, primero se ha evaluado el análisis pestal y en función a ese análisis pestal se puede decir que el mercado de reciclado boliviano es poco desarrollado. La capacidad actual no abastece las demandas de materiales y los beneficios económicos al ecosistema son pocos y conocidos. Sin embargo, existen grandes ventajas que presentan los materiales reciclados. Ahora, por medio del estudio teórico se pudo encontrar una de las mejores metodologías para la planificación estratégica y para la planificación financiera, que es el cuadro de mando integral, que permite articular los esfuerzos con toda la empresa. Ahora, como la situación económica y financiera de la empresa presenta deficiencias en solidez y en rentabilidad debido a sus dificultades para operar en la pandemia, por lo cual los indicadores de productividad han descendido mucho, afectando las utilidades, situación que no es preocupante, pero limita las estrategias. Por otro lado, el entorno general es un entorno competitivo, aunque es altamente favorable para la empresa. Finalmente, las estrategias son fundamentales para el desarrollo de la empresa y para poder alcanzar los objetivos, ¿no? Esto hay que desarrollarlo más, un poquito más grande la letra y más resumido. Por último, se concluye que toda la planificación es fundamental la generación de metas. Y hablando de lo que es las recomendaciones, igual se ha planteado una recomendación por objetivo, se recomienda a la dirección de la empresa formular y establecer parámetros de control y actividades de control que permitan un adecuado funcionamiento para la operativización de las estrategias. Se recomienda a la gerencia que la planificación estratégica sea comunicada a toda la empresa. Se recomienda la aplicación de todas las estrategias aplicadas en conjunto para que desarrollen un mejor avance. Y se recomienda la implementación del tablero de control para mejorar las funciones del control interno. Se recomienda la implementación de este plan que permita mejorar las deficiencias de la empresa. Muchas gracias, ¿no? Ahí termino. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo se ha hecho larguito. Entonces, se va a convertir. Te lo voy a enviar.